los orígenes de la fotografía habría que distinguir sobre todo los orígenes de la fotografía en el discurso artístico, es decir, cuando se incorpora de manera clara al discurso artístico, a las obras de arte tal como las entendemos, porque evidentemente la fotografía pues, tiene unos usos que se remontan al siglo XIX y que van a influir decisivamente precisamente en ese momento de incorporación. Y yo creo que habría que situarlo en los años 60 con el pop y posteriormente con el conceptual en los años 70. Hay otros momentos en los que la fotografía artística está presente, de hecho en las vanguardias históricas pues también hay presencia de la fotografía, hay estudios muy interesantes, por ejemplo, sobre el constructivismo, pero creo que son, o sobre, por ejemplo, el dadaísmo, pero creo que son momentos en los que la fotografía no tiene el protagonismo que va a tener después. Creo que los 60 son reveladores de un nuevo estatuto de la imagen en el que la fotografía va a tener un papel importantísimo, como es pues, a través de esas hibridaciones que llevan a cabo pues, artistas como Warhol, como Rauschenberg, como Edward Ruscha, por ejemplo. Yo diría que hay un salto de la hibridación con la pintura a la suplantación de la pintura, o de lo pictórico, podríamos decir, ¿no? Hay una especie de suplantación de lo pictórico, que, como sabemos, también en el arte contemporáneo, por una serie de avatares teóricos y estéticos que tienen mucho que ver con las vanguardias históricas, la pintura es un género que en cierto modo se deslegitima y empieza a tener una relación problemática con el discurso artístico, ¿no? Entonces, por eso en los 80 también la pintura es muy importante, ¿no? Porque hay un retorno, etcétera, etcétera. Pero la fotografía ahí opera como una especie de sustituto en el que, como género a su vez novedoso y que proviene de una no tradición, de una aparente no tradición, permite generar cuadros, en el sentido más clásico de la palabra, de una manera aparentemente legítima, ¿no? Y a mí me interesa porque esa legitimación implica también una contradicción interna, es decir, la teoría de la fotografía está hablando de un determinado tipo de productos que no tienen nada que ver con la realidad de esos productos. Incluso los fotógrafos que trabajan en esa línea, que pueden ser Thomas Struth, Thomas Ruff, todos estos que estamos viendo ahora como máximos exponentes, como reputadísimos artistas contemporáneos, pues resulta que están vendiendo, digamos, una idea de conceptualidad de la fotografía que no se traduce realmente en obras que tienen todo lo contrario, tienen una especie de formalismo extremo, ¿no? New Pictures from Paradise, por ejemplo, de Thomas Struth, son verdaderos trabajos pictóricos, ¿no? Y creo que él lo reconocería fácilmente. Entonces hay una especie de contradicción, porque luego llega Benjamin Buchloh, que es uno de los grandes teóricos del apropiacionismo crítico, y hace toda una reflexión sobre cómo la fotografía está recogiendo los escenarios arquitectónicos. ¿Por qué se venden esos presupuestos teóricos? Pues porque la fotografía como tal había sido un ámbito muy relacionado con la pragmática del medio, es decir, con la sociología del medio, con el hecho de que todos tenemos una cámara en casa. Entonces, esa idea de que todos tenemos una cámara en casa permite hacer fotografías baratas, fotografías de mala calidad, también una estética propia, ¿no? Un ejemplo concreto de qué sucede esto, te podría poner dos. Son ejemplos en la historia de la fotografía, en la lectura de la historia de la fotografía que se ha hecho desde ciertas posiciones, ¿no? Por un lado, por ejemplo, la lectura del papel de la obra de Edward Ruscha en esa historia, ¿no? En ese relato que se ha hecho de la fotografía. Entonces, Edward Ruscha aparece como uno de los padres de ese uso de la fotografía en clave de indiferencia estética, de minimalismo estético, es decir, casi de buscar lo más
lo más banal, ¿no?, de la realidad, esos catálogos de gasolineras, esos libros en los que la fotografía aparecía integrada en un libro. Bien, pues resulta que la obra de Édouard Ruscha es mucho más amplia de todo eso y está vinculadísima con su condición de pintor, porque es prioritariamente pictórica la obra de Édouard Ruscha. Entonces parece como que su gran aportación son esos libros de fotografía, y en el fondo lo que está ocurriendo es que están siendo apropiados a su vez por un discurso que trata de establecer pues unos anclajes, unas raíces en los años 60 que además tienen que ver con esa otra raíz conceptual, ¿no? Hay un paso de la indiferencia estética a la estética de la indiferencia, ¿no? Entonces, ya estamos acostumbradísimos ya a ver adolescentes lánguidas en escenarios más o menos burgueses o no lugares o garajes o sitios así, parkings, ¿no?, fotografiados en una especie de anonimidad así como muy cuidada y luego a unos formatos inmensos y con un revelado de primera, ¿no? Bueno, esa estética yo creo que enlaza con una especie de negación de las vanguardias históricas. Las vanguardias históricas tratan de negar pues, algunos principios tradicionales de lo artístico y esa negación se traduce pues, en buscar ámbitos no tradicionalmente asociados a lo estético, o sea, cosas no bellas, objetos no bellos a priori, ¿no? Y entonces enlaza con eso por un lado y luego se convierte en una estética en sí misma. Pues eso ya empieza a cansar, en ese sentido es un formalismo también pues saturado, ¿no? Entonces definitivamente el ready-made también era bello de algún modo, ¿no? Entonces toda la contradicción, o sea, toda la intención con la que hizo Duchamp esa obra, pues de repente se revierte, ¿no?, y se transforma en otra cosa. Supuestamente la fotografía es una cosa inespecífica, un ámbito inespecífico, y el arte también es inespecífico hoy día. Es decir, no podemos decir a priori que una pintura, un cuadro sea artístico, ni podemos decir que un objeto cualquiera no pueda llegar a serlo, ¿no? En ese sentido se ha abierto el campo de la representación de manera pues inédita históricamente, ¿no? Entonces cualquier cosa virtualmente puede estar integrada en un discurso artístico, lo que no quiere decir que cualquier obra artística valga